Buenos días, amada iglesia, Dios los bendiga. Hoy es un día especial, hoy es un nuevo servicio virtual que tenemos para que usted y yo disfrutemos de la gracia, de la gloria, del poder y de la palabra de Dios. Hoy recuerdo un pasaje que estudiamos ya hace tiempo, en Mateo 5:14, que dice: vosotros sois la luz del mundo, como una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Y a veces pensamos que todas estas situaciones nos llevan a los cristianos, los servicios en línea, las cuarentenas, el cerramiento estricto, etcétera, etcétera, a esconder nuestra fe, a tenerla solamente en internet, en algunas de nuestras redes sociales, o a mantener nuestra fe solamente para nosotros. Pero la Biblia nos dice que nosotros, aún en línea, aún en redes, aún por internet, somos la luz del mundo y no nos podemos esconder. Así que hoy te animo a que compartas también este video, a que compartas este en vivo, para que todos puedan ver la gloria de Dios a través de ti. Señor, en el nombre de Jesús, hoy te agradezco por esta oportunidad y el privilegio que nos das de compartir contigo, de compartir de tu gracia, de tu gloria y de tu poder. Y ponemos este tiempo en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Transformados por el fuego de su amor, por el brillo de tu rostro, por la pasión de tu corazón, Jesús, somos transformados al mirarte. Transformados por el peso de tu cruz, por lo inmenso de tu amor, no podemos vivir un segundo sin ti, Jesús. Somos transformados al mirarte, Dios. Danos tus palabras, llénanos más de ti. Somos transformados
Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame, hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame, hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame, hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame, hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Y cámbiame, hazme otra vez y ayúdame a serte fiel, Señor. Hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame, hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel. Yo quiero ser fiel, Señor, nunca fallarte, Dios. Gracias te damos, Señor, porque has sido un Dios fiel. Y hoy estamos aquí con un solo propósito: ser transformados y ser cambiados a través de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor, por ese proceso maravilloso que has hecho en el corazón de cada uno de nosotros, en aquellos que están comenzando, en aquellos que hemos recorrido un tiempo. En el Evangelio tú estás haciendo. Y tu palabra lo dice, que el Padre y tú están trabajando en cada uno de nosotros, cambiando, transformando, haciendo esa nueva criatura para que el propósito tuyo se cumpla, Señor. Gracias, Dios, y ayúdanos a doblar nuestra cerviz y a ser mansos y humildes como tú lo fuiste, Señor, y a aprender y a ser corregidos, a ser dirigidos y a seguir en obediencia el propósito que tú tienes. Y si es necesario, como lo cantamos, cámbianos y haznos de nuevo para que todo ese sueño y anhelo de tu corazón, Dios, se cumpla en cada uno de tus hijos, en cada una de tus hijas y en tu iglesia, Señor. Esta es una mañana en que pedimos que tú nos hables para que esa transformación sea real
en cada uno de nosotros. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por siempre, mi Jesús. Y Espíritu Santo, háblanos y guíanos en esta mañana. También en esta mañana, Señor, queremos colocar delante de ti al dador alegre, Señor, aquel que ha dispuesto en su corazón el sembrar en la obra de Dios, en un acto de obediencia, en un acto de fidelidad y en un acto de compromiso contigo. Por eso hoy sabemos que las primicias, ofrendas y diezmos de cada uno de mis hermanos serán depositadas con gozo y alegría en tu obra. Hoy bendigo, Señor, a cada mano que trabaja, que se esfuerza, que lucha por llevar la provisión a su hogar. Pero ante todo pido, Señor, que tú coloques el querer como el hacer de tu buena voluntad en cada uno de ellos, para que sabiamente y guiados por el Espíritu Santo hagamos uso de lo que Dios coloca en nuestras manos. Hoy te oramos por esa provisión, Señor, y que nunca falte en el hogar de ninguno de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La comunidad cristiana de Adoración El Renuevo es una obra sostenida por su gente. Si deseas sembrar en nuestro ministerio, contáctanos para poder seguir predicando la palabra de Dios. Y gracias, Dios, por esta preciosa mañana, por esta maravillosa oportunidad que nos regala de reunirnos por este medio como lo que somos, la familia de Dios, la iglesia por la cual tú moriste en esa cruz y cuyo propósito fundamental era que caminando unidos, así como el Padre y tú son uno, hagamos la obra maravillosa que tú estableciste en esta tierra para nosotros. También, como lo decíamos, no es ocasión de escondernos, es ocasión de que usando lo que tú has puesto en nuestras manos, mostremos la luz a este mundo y seamos la sal de esta tierra. Y que también de nuestro corazón haya criterio, discernimiento y juicio para poder tomar las decisiones correctas, tanto para nuestra vida personal como nuestra familia, como para la iglesia. Y que ojalá el mundo escuche a la iglesia del Señor, escuche la palabra de Dios y esa palabra sabia que nos permita caminar por la senda correcta que Dios tiene para nosotros. Hoy continuamos con nuestra serie del Sermón del Monte y como esa serie es de manera expositiva, versículo a versículo, es bien particular el hecho de que Dios a través de estas prédicas nos va guiando de manera que muchos de los temas que en otras ocasiones evitaríamos, porque son tal vez confrontantes en su prédica o tal vez son temas un poco densos en lo que quisiéramos hacer, al exponer la palabra versículo a versículo y seguir este orden, es inevitable llegar a ciertos versículos como los que tenemos hoy para predicar. Hoy continuamos con nuestra serie de Acusando, parte 2. Y vamos a entrar de una vez a nuestro texto, que está en el cierre del Sermón del Monte, en el capítulo 7, y vamos a leer los versículos 1 al versículo 6. Entonces, comencemos. Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis los santos a los perros,
ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen, dice el versículo 6 para cerrar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que a través de ella nos hables y que nuestro corazón, mente, emociones, razones estén hoy sometidas a la dirección del Espíritu Santo para que esta palabra sea sembrada en buena tierra y dé fruto al 30, al 60 y 100 por uno. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos y nosotros nos disponemos a escuchar como lo que somos, tus hijos, tu familia, tu pueblo, buscando la dirección del Padre amoroso que a través de su Hijo y del Espíritu Santo guía nuestros pasos por esta tierra. Y esta es tu palabra, Señor. Lo declaramos, lo creemos y es una convicción en nuestro corazón. Que esta palabra fue dicha por ti para nosotros y que está establecida para el bien y la bendición de cada uno de los que la escuchamos, la discernimos y la vivimos. En el nombre de Cristo Jesús te volvemos a dar infinitas gracias. Amén y amén. Bueno, el capítulo 7 del Sermón del Monte con el cual arrancamos hoy continúa con el tema central que es la visión clara que Dios quiere tener de sus discípulos sobre esta tierra y cómo debe ser la manifestación de dichos discípulos en esta tierra. Entonces, lo primero que vimos en el capítulo 5 fue la actitud del corazón de un creyente. Después, en el capítulo 6, miramos cuáles deberían ser los puros, reales y auténticos motivos que habían en el corazón y que debíamos sentarnos en las recompensas eternas del creyente. Y luego, para cerrar ese capítulo, nos advertía el Señor de una palabra que ha sido muy frecuente durante este caminar, que era la hipocresía, en el temor y la preocupación de la búsqueda de las cosas materiales y del sustento natural que debíamos tener, donde el Señor nos exhortaba a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y daba descanso a nuestra vida diciéndonos que todo lo demás vendría por añadidura. Y en ese caminar, en esa serie, teníamos que entender que la justicia de Dios para nuestra propia vida, para nuestro propio recurso, para nuestra propia dirección, tenía que ejercer el dominio dentro de nuestro corazón. Es el reino que dirige y maneja nuestro fuero interno. Es por eso que, comenzando el capítulo 7, el Señor empieza a hablarnos de cómo debe ser nuestra relación con nuestros semejantes, con las personas que están a nuestro alrededor. Y con ese prójimo y con ese hermano y con aquel que es creyente y con aquel que no lo es. Y él empieza a establecer esa regla. Y usó una de las frases, como yo les decía en el domingo pasado, más conocidas, más usadas y más distorsionadas del Sermón del Monte, tanto por creyentes como por no creyentes. Y la primera frase fue: no juzguéis. Y aclarábamos en el sermón pasado, no voy a profundizar sobre el tema porque pues los que deseen pueden ver el sermón del domingo pasado. Aclarábamos lo que el Señor quería y no quería decir con este versículo. Primero, tomamos el hecho de lo que Dios no prohíbe en esta porción de la palabra al decir no juzguéis para que no seas juzgado. El Señor no quiere quitar algo que es esencial en la humanidad y es esencial en el corazón del hombre y está en el ADN del hombre, y es el hecho de saber discernir y diferenciar entre las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Dios tampoco quiere quitar ese libre albedrío que tiene el hombre de escoger un camino, sea el de la derecha o sea el de la izquierda, sea el de la bendición, sea el de la maldición. Eso no lo quiere quitar Dios. Dios no quiere ni autómatas ni robots que no tengan discernimiento, ni criterio, ni puntos de vista, ni tengan un espíritu
que pueda evaluar y juzgar su propia vida, su entorno y el camino por el cual él está desarrollando su vida. Entonces, aquí hay que aclarar eso, porque muchas han tomado esto como llamemos un estandarte de defensa. Hermano, usted no me puede juzgar entre cristianos. Y en los no creyentes igual. ¿No dice ser usted cristiano? ¿Y no dice la Biblia que no juzgues? Eso es una distorsión de la palabra. El Señor lo que nos está queriendo decir es, nos está mostrando cómo no debemos juzgar. Pero el Señor lo que no está prohibiendo es que nosotros juzguemos nuestro propio carácter y el de los demás. No juzguemos la doctrina en la cual, o los principios de vida en los cuales caminamos, y los principios de vida y la doctrina de los demás. El Señor no nos está diciendo que no juzguemos nuestros propios actos y los actos de los demás. Y el Señor no está diciendo que no juzguemos la disciplina y llamémoslos castigos y las sentencias que se dan en casos de juicio. Eso no es lo que está diciendo el Señor. Si yo estoy viendo que van a abusar de un niño, que van a matar a un anciano, y yo cierro los ojos y digo, no, yo no debo juzgar, yo no debo tomar una posición ahí, estoy yendo totalmente en contra del verdadero espíritu de la palabra. Entonces, si yo veo que alguien que yo amo se está destruyendo en el vicio, se está destruyendo en un entorno que es totalmente negativo, tóxico y dañino para su vida, y no digo nada porque no tomo posición, porque yo no juzgo, es una manifestación clara de que no hay amor. Ahora, si esa es la herramienta que yo uso para destruir a otros, eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces el Señor no nos está diciendo aquí, no tengas carácter, no tengas una posición, no tengas una doctrina, no tengas un principio. Todos lo tenemos. Hasta aquellos que dicen que no se debe juzgar. Porque al decir que no se debe juzgar, él ya está juzgando, ya está tomando una posición. Y vuelvo y digo, es triste decirlo, pero el término de no juzgar muchas veces es tomado hasta por personas que tienen ciertas posiciones donde se hacen vulnerables al juicio de otros, a la evaluación de otros, y consideran que usar un versículo como estos es tener un fuero que les dé la condición de que nadie puede evaluar sus hechos, sus actos o sus principios. Pero el Señor nomás, cuando vemos Juan 7:24, que también lo profundizamos en el domingo pasado, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No está diciendo que no juzguemos, sino de qué manera debemos juzgar. Como vamos a ver hoy en el comienzo del cierre de lo que dejamos la vez pasada, que queramos hablar sobre la paja y la viga, nosotros tenemos que tener una gran prudencia en cómo vamos a juzgar. ¿Por qué? Porque como lo dice esta frase, dice que el mayor problema del hombre es el juicio de Dios, es la posición de justicia que tiene Dios. Porque el juicio que tiene Dios es absolutamente y totalmente justo, pero al hombre no le parece. Ya siguiendo en lo que vimos también el domingo pasado, vimos que sí prohíbe esta porción de la palabra cuando dice, no juzguéis para que no seas juzgado, porque el juicio con que juzguéis será juzgado y con la medida con que medís os será medido. ¿Qué es lo que busca el Señor? Sí, busca que nosotros tengamos un discernimiento, busca que tengamos unos principios, busca que tengamos un carácter, busca que tengamos una posición. Pero esa posición, ese carácter y esos principios no me permiten ir más allá de lo que Dios quiere que hagamos. Entonces el Señor no quiere que haya ni juicios superficiales, ni juicios hipócritas, ni juicios implacables, ni juicios falsos.
Y cuando hablamos de ese tipo de juicios, es el juicio que hacían en su tiempo los fariseos y saduceos. Ellos tenían un juicio que iba desde la apariencia y desde lo superficial, porque en la medida de los estándares de su corazón era el juicio que establecían con los demás. Y muchos de los juicios son superficiales porque no tenemos ni siquiera los elementos necesarios para hacer un juicio real. El domingo pasado mirábamos cómo casos como el de Marta y María, creo que fue María, la que llegaron a la tumba de Jesús, produjeron un juicio que fue superficial, un juicio que no fue con argumentos. No, se llevaron el cuerpo del Señor Jesús. Y esto lo agrego porque tal vez la intencionalidad que había en ella era decir, fuera de que lo mataron, ahora están profanando su cuerpo y se lo llevaron. ¿Eso fue lo que pasó? No. Ella no tuvo elementos de juicio para hacerlo. Entonces son juicios que hacemos sin escudriñar y lo hacemos de manera superficial. Ahora, ¿que hay juicios que debemos hacer? Claro, el Señor más adelante en la palabra dice, cuídense de los falsos profetas. ¿Y yo cómo voy a saber que un profeta es falso o no? Pues lo voy a deducir por la evaluación que yo hago y por unos parámetros correctos que deben estar basados en la palabra para yo tomar una decisión de ese tipo. Pero eso es lo que tenemos que tener. Ahora, el juicio hipócrita, ¿a qué se debe el juicio hipócrita? Y que es lo que vamos tal vez a profundizar más hoy, que tiene que ver con la paja y la viga. Ese juicio hipócrita es que los estándares de juicio los establezco yo. Y esos estándares de juicio que establezco yo nacen de un corazón perverso y engañoso, que lo único que busca es proteger mi propia imagen y afectar a otros y señalar a otros y tal vez castigar a otros en cosas que yo mismo no cumplo y en que yo mismo no hago. El juicio implacable es ese juicio donde nos olvidamos por completo del fundamento del ser cristianos y es el amor y la misericordia. El amor y la misericordia, y de eso también hablaremos algo hoy. Y es el hecho de que muchos de nosotros juzgamos simplemente desde la vista implacable de la ley. De una ley que muchas veces yo no cumplo, pero de una ley que sí le quiero ajustar a los demás con comas, puntos y todos los adjetivos adicionales, todos los argumentos adicionales para colocarlo como una carga sobre los demás. Y por último, el juicio falso. Y el juicio falso es aquel cuya premisa y cuyo origen es el chisme, es la murmuración, es la mala información y es la intención previa, lo que llamamos el prejuicio contra alguien. Puede ser contra una raza, puede ser contra una edad. Todos los jóvenes son irresponsables. Todas las personas de tal raza son de tal manera. Todas las personas que viven en tal entorno son de tal manera. Y hacemos prejuicios. Y antes de ir a evaluar una persona o el accionar de una persona, ya en mí hay un prejuicio. Y esas son las cosas que destruyen la objetividad y la calidad del juicio que Dios quiere que establezcamos. Entonces, ese tipo de cosas son los que Dios no quiere que sucedan. No quiere que sucedan. Por eso Proverbios 18:13, cuando nosotros lo miramos, nos muestra lo necios que somos al juzgar de esa manera. ¿Qué dice? Precipitarse a juzgar antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Y nosotros juzgamos sin conocer. Nosotros juzgamos sin saber. Y nosotros no nos estamos dando cuenta que aquí hay unas premisas que Dios estableció, por lo cual no debemos hacer eso. Porque con la medida que mides, serás juzgado. Si eres alguien que eres injusto, si eres alguien, así como lo dice nuestro versículo 7:2, dice, no juzguéis porque con esa medida seréis juzgados
y con la medida que medís serás medido. Y si tú lo haces de manera injusta, si tú lo haces de manera inmisericordia, si tú lo haces de manera hipócrita y superficial, pues de lo que siembras recoges. Es básico. Nadie puede engañar eso y nadie puede cambiar eso. Entonces, hay una serie de valores que están alrededor del juicio que deben mostrarnos a nosotros la forma correcta que debemos juzgar. Y esta frase es bien dura. Es decir, imagínense cuando nosotros entremos y estemos parados en la presencia de Dios, ¿qué es lo primero que le vamos a pedir a Dios? Misericordia. Que tenga misericordia de nosotros. Y la respuesta de Dios podría ser, ¿y tú tuviste misericordia? Señor, pero es que yo solo suplico de tu gracia. ¿Tú tuviste gracia? Señor, pero mírame con amor. ¿Y tú tuviste amor? Dios nos está aquí dando un parámetro de los principios con los cuales yo seré juzgado. Y esos principios no nacen en el capricho de Dios, nacen en una ley establecida por Dios. Porque el juicio con que yo enjuicio a otros añadirá más juicio para mí. Si yo tuve sabiduría para juzgar a otros, debería tener sabiduría para evaluarme a mí mismo. Para evaluarme a mí mismo. Por eso nosotros cuando vemos en Proverbios 3:3 decimos que hay algo que no se debe apartar de nuestro corazón, sobre todo cuando miramos a los demás. Y dice, nunca, nunca, ¿sí ve la palabra? Nunca. Siempre deben estar ahí. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Y eso de atarlas a mi cuello es que cada vez que yo agache mi cabeza diga, uy, aquí está, misericordia y verdad. Y cada vez que yo vaya a emitir un juicio de mi corazón, tienen que ser con misericordia y con verdad. Y esa misericordia se manifiesta con el deseo de que esa persona no sea culpable, no con esa malicia que viene de mal, de desear que la otra persona falle y de alegrarme por ello. Es que yo sabía que iba a fallar. Es que de esos muchachos no se puede esperar nada. De esas personas yo sí sabía que iban a fallar. Yo sabía que no. Eso se llama malicia. Y lo otro que es malicia es ver mal donde no lo hay. ¿Me saludó? ¿Quién sabe qué interés tiene? ¿No me saludó? ¡Ay, qué arrogancia! ¡Qué altivez! En todo hay malicia. Me está mirando. ¿Qué estará pensando de mí? Uy, no me miró. ¡Qué altivo! ¿Qué es eso? Todo viene con un prejuicio de malicia. Y es lo que el Señor no quiere. El Señor no quiere que haga eso. Porque esa malicia, porque ese prejuicio me atan, quitan la libertad de tener gozo en mi corazón, de tener libertad en mi corazón, de poder caminar por esta tierra libre de eso. Y miren, aquí tengo que abrirles mi corazón, todos hemos caído en eso. Y eso se convierte en una atadura. Mire, cuando tú has hablado mal de alguien, así sea ya en secreto, y tú estás cerca de esa persona, ya pierdes la libertad de amarla, ya pierdes la libertad de abrazarla, ya pierdes la libertad de sentirla cerca, de perdonarla. Pierdes ese gozo, pierdes ese deleite, pierdes ese disfrute que Dios te quiere regalar. No perdamos eso. Mire, estudiando este tema, cuando yo leí Santiago 2, 12 y 13, me sentí mi corazón así. Eso de que le cogen a uno como cuando el pan francés está bien crocante y lo ponen aquí y le hacen así. Como que eso se vuelve boronitas. El corazón se me hizo boronitas de ver cómo esta palabra como que me hacía. Santiago 2:12 dice, entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán
juzgados por la ley que los hace como libres. Pero mire lo que dice el versículo 13. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. ¿Algo más? ¿Más claro? Como dicen las abuelitas, no canta el gallo. No. Es que aquí nosotros no tenemos manera de discutir con Dios. Cuando estemos frente a su presencia. Y mire, ojo, no solo cuando estemos frente a su presencia. Esta palabra es vigente hoy. Muchos hoy recibimos juicio en nuestra vida porque sembramos juicio. Hoy recibimos señalamiento porque sembramos señalamiento. Mire, cuando señalamos al hijo de otro, ¿tú cómo vas a alegar el día que señalen a tu hijo? Cuando señalen la equivocación de tu esposo, la equivocación de tu esposa, la equivocación de la congregación de la congregación donde estás, ¿cómo vas a tú alegar y a ponerte digno si tú hiciste lo mismo con otro pastor, con otra congregación, con otro papá, con otro mamá, con otra familia? De lo que siembras recoges. Y si sembraste con misericordia, como dice esta palabra, con compasión. Y la palabra compasión, ¿sabe qué significa? Significa tener pasión. Sí, ese deseo de bendecir y de ayudar a otros que han caído. Esa es la pasión que debe haber en nosotros. Porque esa misma compasión quiero que la tengan conmigo. Y esa compasión debe estar ¿en dónde? En mi corazón. Esa compasión, ese deseo de poder ayudar. Porque ¿cuándo es que se manifiesta la compasión? Cuando otro cae. Cuando otro se equivoca. Cuando otro comete un error. Y así como deseamos que los demás tengan compasión con nosotros cuando nos equivocamos, que los demás tengan compasión con nosotros cuando cometemos errores, es eso. Eso mismo debemos haberlo sembrado antes, debemos haber tomado esa actitud antes, porque si no los resultados van a ser totalmente evidentes, no salidos de la realidad. Mire, y cuando uno ve, y ahora las redes sociales y el periódico y los noticiarios, y uno hace esos señalamientos, que porque el uno es del centro, que el otro de la derecha, que el otro de la izquierda, que el otro de los de arriba, que el otro de los de abajo, lo más chistoso es que ese mismo al rato dice, pero es que yo no sé por qué estoy siendo juzgado por ustedes. Y uno, ¿perdón? Pero si tú te gastaste 1 hora de un programa, media hora de un programa, 20 minutos de un video juzgando al otro, y hoy te molestas porque te juzgan a ti. ¡Guau! ¡Guau! No entiendo. No entiendo ese equilibrio, ese balance que busca el hombre. No. Cuando tú juzgas, estás abriendo la puerta para que te juzguen. Ahora, ¿eso está mal? No. A mí es necesario que me juzguen. A mí es necesario, y nosotros lo veíamos el domingo pasado. A Pedro fue necesario que Pablo lo juzgara. Y lo hizo en Gálatas y lo hizo públicamente. Y Pedro se molestó, se enojó. No juzgues al ungido de Jehová. No te atrevas. No. Pedro aceptó la exhortación. Y en su propia epístola habló de Pablo como mi hermano amado. Porque Pablo, al mostrarle ese error a Pedro, le estaba diciendo, te amo, Pedro. No quiero que te equivoques. No quiero que caigas. Mire, eso me trae recuerdo el atalaya en el Antiguo Testamento. Nosotros, cuando somos colocados como atalayas, debemos tener una sensación. Atalaya era alguien que era colocado en una torre muy alta, en la torre más alta que tuviera una fortificación, para que estuviera atento a la llegada del enemigo, para que estuviera pendiente de lo que podía suceder. Y ese atalaya tenía que tener un sentir especial por sí mismo y por ese pueblo.
Él tenía que amar ese pueblo, amar a las personas que estaban en esa fortificación. Esas personas tenían que ser importantes para él, de manera que si él veía que se acercaba el enemigo, él tuviera ese celo de decir, ¡hey! Viene el enemigo, y tocara la trompeta y pusiera a todo el mundo alerta. Esa era la función que tenía el atalaya. Pero ¿qué pasó? El Señor determinó que eso no era solo un sentimiento, sino una responsabilidad. Una responsabilidad de amor y una responsabilidad delante de Dios. ¿Y quién era el atalaya? El que decía, el enemigo viene a destruirnos. Y hoy, si tú amas tu familia, voy a ponerlo desde todos los puntos, si te amas a ti mismo, si amas a tu familia, si amas esta sociedad, si de verdad, tú deberías ser un atalaya ante el pecado. Y tocar trompeta y decir, mire, la destrucción viene. Si siguen pecando, si siguen cayendo, si siguen transgrediendo la ley de Dios, las consecuencias van a ser muerte, destrucción y caos. Esa fue la función de hombres como Juan el Bautista, de todos los profetas en la palabra de Dios, del mismo Jesús, de todos los discípulos, de todos los apóstoles, que tenían que salir muchas veces de un juicio de hombres cuando el hombre decía, y le queda rotundamente prohibido predicar en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando salían miraban al cielo y decían, ¿cuál es mi juicio? ¿Cómo debo juzgar esto? ¿Obedeceré al hombre o obedeceré a Dios? Y tú, sí, el que está viendo este video, tú eres atalaya de tu propia vida, atalaya de tu casa, atalaya de los que amas. Tú deberías estar atento a que ese pecado no llegara. Pero ¿sabes para eso qué necesitas? Quitarte la viga del ojo, porque una atalaya con una viga en el ojo no ve la venida del enemigo. Una atalaya cuando está pecando por pereza, negligencia, cuando se duerme como atalaya, cuando pierde la pasión por Cristo como atalaya, ¿sabe qué pasa? Pierde la visión y no ve cuando el enemigo viene. Y hoy la iglesia, y hoy ustedes papás, hoy ustedes hijos, hoy esposas y esposos, hemos perdido la visión. Porque el pecado de la pereza, la negligencia, el confort, el afanes de la vida, la provisión de la casa, todo ese tipo de cosas que nos habló el Señor, esos afanes han hecho que como atalaya y como ojo abierto, como ojo bueno, veas las cosas que están mal. Y las tengas que anunciar, claro que sí. Pero primero tienes que limpiar tu ojo. Primero tienes que quitar de perdón el término que usan. Espero que lo entendamos. Las lagañas, las cosas que salen en nuestros ojos y no nos impiden ver bien cuando estamos adormilados. O quitarnos, o no sé si es necesario para algunos hasta ponerse las gafas del evangelio para poder ver con claridad lo que Dios quiere que hagamos. Y ahí es donde entra el problema de la paja en el ojo. Y ahí es donde vemos la viga y la paja. La viga y la paja. Y nosotros muchas veces, mire, me gustó mucho este anuncio porque cuando aquí esta imagen que les estoy colocando, porque no muestra ni siquiera un ojo, sino muestra una mano ayudando a otra. Y yo para ayudar a otro, para sacar a otro que se está ahogando, yo tengo que estar en una muy buena posición, estar viendo claramente cómo lo puedo ayudar. Pero si yo también me estoy ahogando, si yo no estoy en una posición clara, pues vamos a terminar ahogados los dos. Y el Señor lo dijo, ciegos guiando a otros ciegos. Y muchas veces nosotros, por esa negligencia de revisar nuestro corazón, de revisar nuestra propia vida, de revisar las vigas que hay en nuestros ojos, no podemos ayudar. Y aquí el Señor no dice que no mires la paja del ojo de tu hermano. No. No, Él no dice que no la mires y no dice que no la saques. Pero primero, antes de hacerlo, tienes que cuidarte de limpiar tu propio ojo. Porque vas a herir a tu hermano.
vas a meterle el dedo con donde no es, vas a hacer esa función mal en una zona muy delicada del cuerpo de tu hermano, porque tú mismo no estás viendo bien, porque tú mismo no tienes una visión clara. Por eso, ¿cómo piensas ayudar a otros? Y es la palabra que Dios usa aquí, hipócrita. ¿Cómo piensas y aparentemente quieres ayudar a otros si tú mismo no tienes claridad? ¿Cómo vas a aconsejar algo a alguien sobre honestidad si tú te robas el tiempo a ti mismo, si tú le robas el tiempo a tu empresa, si tú usas mal el tiempo? Tú eres deshonesto con Dios en el manejo del tiempo. ¿Cómo le vas a decir a otro que no mienta si la mentira es una herramienta que tú usas normalmente para protegerte y para escudarte, para no cumplir los propósitos de Dios? ¿Cómo le vas a decir a otro que se apasione por una idea si tú no eres apasionado por nada? ¿Cómo vas a hacer luz si tú mismo te escondes debajo de un almud y escondes la palabra de Dios y le estás pidiendo a otros que sean luz? No, eso es imposible. Es decir, eso está mal. Está mal delante de Dios. Mire, y habrán hermanos que caigan. Habrán parte de nuestra familia, hijos que se resbalen. Habrán esposas viendo a sus esposos cometer errores y caer. Entonces, como yo digo, no, como yo tengo una viga en el ojo, yo dejo así. No. Pide perdón a Dios, pide discernimiento a Dios, pide sabiduría a Dios y ayuda. Restaura, bendice. Sé claro con la persona. A algunos no les gustará, a otros sí les gustará, pero hazlo. No con un espíritu de ese juicio permanente, esa crítica inconsciente, destructiva, sin discernimiento y sin fundamento, no. Sino por ese exhortar en edificación y en ayuda para los demás. ¿Qué dice Gálatas 6:1? Que aquí lo dividí en dos partes porque es extenso. Dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto. ¿Cómo? Con ternura y humildad. Y ustedes, los que están exhortando a ese hermano, tengan mucho cuidado de no caer ustedes mismos en la misma tentación. Y aquí hay dos requisitos maravillosos: ternura y humildad. Ternura y humildad. ¿Y a quién tienen que ir a exhortar? Al hermano. No hablar entre ustedes, no hablar entre nosotros. Uy, si vio lo que hizo, ¿no? Terrible. Oiga, hermano, pero usted ya le dijo a él. No, ¿para qué? Uno, ¿para qué pierde el tiempo con la gente? A él ya se le ha dicho. Hermano, pero usted le ha dicho. No, pero él debe entenderlo, que está mal. No. Y la palabra de Dios, si uno mira Mateo 28, o 18, perdón, es cuando el Señor nos enseña como el camino de qué es lo que yo debo hacer cuando un hermano falla. Y es hablar primero con él. Después, si él no entiende, hablar con otros testigos y después sí hablar delante de la iglesia. No, pero nosotros torcemos el camino. Y entonces primero hablamos con toda la iglesia, después con los hermanos y por último, ya cuando el chisme se ha arreglado y cuando todo está bien, cuando todo está mal, entonces ahí sí hablamos con él. No, ese no es el procedimiento. Eso no es lo que Dios quiere. Mire, yo les garantizo que el 80% de los problemas de la iglesia del Señor, porque hoy quiero hablar de la iglesia del Señor, se arreglan si hiciéramos ese procedimiento. Si habláramos primero con el hermano y restauráramos las cosas con el hermano antes de exponerlo a todo el mundo. Antes de hablar por debajo, antes de murmurar y chismear. Eso edificaría al hermano. Mire, había un pastor que estaba cansado de tanta gente que llegaba a hablarle mal de otra persona. Y decidió comprar un libro en blanco, un cuaderno en blanco. Y lo marcó diciendo en la primera hoja: juicios de los hermanos contra los hermanos.
Entonces alguien llegaba a quejarse y él lo alcanzaba a escuchar un tiempo no muy largo y le decía, mire, hermano, paremos esto y yo estoy escuchando su denuncia y me parece bien delicado lo que está haciendo el hermano, entonces vamos a hacer algo. Mire, aquí yo tengo este cuaderno que es donde yo registro el juicio y las denuncias de los hermanos contra los hermanos. Entonces yo quiero que por favor anote de la manera más detallada lo que me está diciendo y al final coloque su firma, su cédula y la fecha en que lo está haciendo. Y muchos miraban el cuaderno y decían, bueno, no, tampoco es para tanto y no me pongan esas, pastor. Es que eso es, no, hermano, es para... Usted está seguro de lo que me está diciendo, ¿cierto? Usted está consciente de lo que me está diciendo. Entonces hagámoslo. No, yo no le veo ningún problema. Y después nos sentamos con el hermano y lo miramos. Mire, pasaron 10 años. ¿Sabe cuántas hojas se llenaron de ese cuaderno? Una. En 10 años. Y ya no volvieron a la oficina del pastor. Entonces, mire lo que dice Salmos 15. Salmos 15 nos lleva a eso, a mirar desde la palabra. Él nos dice, ¿quién habitará en paz en el templo? ¿Quién estará tranquilo en el templo? Como hablamos hoy de la libertad en Santiago. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién podrá adorar en libertad? ¿Quién morará en tu santo nombre? El que anda en integridad, dice el 2, y hace justicia, y habla verdad en su corazón. Y mire lo que dice el 3, y no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Resumidas, chismes, murmuraciones y contiendas. Ustedes saben por qué mucha gente no levanta los brazos adorando, ni canta en libertad, ni adora en libertad, ni se goza delante de Dios. Por eso. Porque esto se convierte en una atadura. Y hermano, y es que yo hablé mal del hermano y el hermano me está mirando y no me está mirando y será que ya sabe y será que... Y eso son cargas. Y hoy Dios nos dice, libérate de eso. Libérate. Porque nosotros siempre tenemos el dedo acusador. Miren, no hay caso tan evidente entre la viga y la paja. Porque el Señor no solo predicaba con sus palabras, sino con esos hechos maravillosos, esas decisiones maravillosas, que el de la mujer adúltera. Esa porción de la palabra que está en Juan 8, 10, 11, que no la vamos a leer completa. Pero fue el hecho de una mujer descubierta en el pecado. Es decir, no había manera. Eso no era un chisme, no era una murmuración. Era verdad. Ella estaba en pecado. Pusieron en evidencia su pecado y la llevaron delante de Jesús. Pero ¿dónde estaba su problema? Su problema estaba en que los que la estaban juzgando estaban en una condición más pecaminosa que ella. Jesús no dijo en ningún momento que ella no era pecadora. Claro, Jesús la juzgó. ¿Cómo la juzgó? Con el silencio. Mire, muchas veces una forma en que Dios nos juzga es con silencio. Con silencio. Y yo creo que ese silencio para esa mujer fue largo. Ver a Jesús allá. Y ella, Dios, que me arrepiento, Dios, lo siento, qué vergüenza, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Que lo que estaba haciendo estaba bien y que no había problema. Le dijo, no peques más. Yo no te acuso, yo no te señalo, pero tú sí tienes que cambiar. Tú sí tienes que cambiar. Pero hubo un juicio previo. ¿A quiénes? A los que la estaban condenando. Listo. Mira el riesgo que corrió el Señor. Era una multitud, eran muchas personas. Y con que la primera hubiera tirado la primera piedra, yo creo que el resto lo sigue. Y el Señor tenía tanta certeza, tanta omnisciencia, es decir, la omnisciencia estaba presente, era una manifestación de su divinidad en esta humanidad, que Él sabía y conocía el corazón de cada uno de los que estaba parado ahí. Y dijo, bueno, el que esté libre, tire la primera piedra. Y era sencillo. Ellos no querían a Jesús, ellos no respetaban a Jesús, ellos no amaban a Jesús, menos a esa mujer. Y ellos estaban haciendo un acto de justicia establecido en la ley.
yo estoy cumpliendo la ley, como hoy muchos gritan, es que la ley se olvidó y la ley hay que aplicarla así. Y si Dios aplicara la ley contigo, ¿qué pasaría? Vete y no peques más. ¿Qué le dijo? Eres una pecadora. Pero lo que espero de ti, lo que Dios espera de ti, lo que es necesario que hagas a partir de ahora, es que dejes de ser pecadora y no peques más. No, el Señor no dijo, no hiciste nada. Todo estuvo muy bien. No, tampoco. Porque hay gente que lo toma por ese lado. No. El Señor en ningún momento aplaudió el pecado. El Señor señaló el pecado y dio una condición: no peques más. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer. Claro, yo no te juzgo, hermano, pero eso sí, tienes que dejar el pecado. Tienes que dejar lo que estás haciendo. Eso va a destruir tu vida, está destruyendo tu familia y avergüenza el nombre de Jesús. No peques más, hermano. No lo hagas. Porque por eso Dios nos dio una conciencia, que en griego es suneidón, que significa esa facultad interior para juzgar la rectitud moral de los pensamientos, las palabras y las acciones. Ahora, esa conciencia, el pecado la deformó, pero el Espíritu Santo que está en nosotros activa esa conciencia de manera santa para que pueda juzgar con rectitud y moral los pensamientos desde un parámetro. ¿Cuál? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y entonces mucha gente dice, uy, no, pero es que nosotros no podemos intervenir en eso. Claro que tú vas a intervenir. Tú tienes que intervenir en las decisiones de justicia de tu casa, de tu iglesia y de los lugares que te rodean. ¿Cómo es posible que muchos cristianos muchas veces buscan el juicio de incrédulos, de personas no creyentes, hasta como se dice hoy, de personas apartadas totalmente de Dios, blasfemas, para que tomen decisiones de su casa? ¿Cómo le parece lo que hizo mi hijo? Ay, hermano, y el otro con una botella en la mano. Imagínense el consejo que le va a dar, una cerveza ahí en la mano. Uy, hermano, de verdad eso hizo su... Uy, no, terrible, hermano. No, si viera lo que pasó en la iglesia, hermano. Y el otro, un chismoso, mala persona, con un corazón perverso. O llegaba el caso, uy, no, hermano, yo sí lo voy a denunciar públicamente. Hoy me voy de una vez allá donde un juez a denunciarlo. Hermano, pero usted ya buscó arreglar algo con su hermano. No. Eso yo sé que un juez define esto. ¿Por qué no entras primeramente en oración? Segundo, no consultas con personas llenas del Espíritu Santo, que las hay. Hermosas personas sabias que pueden ayudarte a tomar una mejor decisión. Ahora, si las instancias ya llegan a ese punto, pues sí. Pero quema todas las etapas. Pero muchas veces aceptamos más el juicio de una persona impía, sobornable, con un corazón perverso, que el juicio de un hombre de Dios, guiado por la palabra y por el Espíritu Santo. Y mira que eso le pasó a Pablo. En 1 Corintios 6:2 dice, y nos pone en una posición tenaz, hermosa pero tenaz. Dice, no se dan cuenta de que al que un día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo. Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, no son capaces de resolver estas pequeñas cuestiones entre ustedes, dice el apóstol Pablo. Y en el versículo 3 dice, no se dan cuenta, ya llega a unos límites, que juzgaremos a los ángeles. Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en su vida. Mire, Dios nos ha dado la capacidad, y una gran capacidad, de juzgar justamente. Porque nos dio, primero, al Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, y segundo, su palabra. Entonces en nosotros tenemos a las manos herramientas para hacer un juicio justo y correcto. No un juicio amañado, ni apasionado, ni distorsionado, sino un juicio guiado por el Espíritu.
Pero nosotros hay veces preferimos el concepto del mundo. El concepto, uy, es que ese hombre es sabio. ¿Qué dice la palabra? Esos que del mundo que se hicieron sabios, ¿cómo se volvieron? Necios. Necios. Y como miramos en la clase del miércoles, aquel que se quiera hacer sabio delante de Dios, hágase ignorante de todo lo que sabe y escudriñe la palabra y aprenda de la palabra. Pero no, el cristiano hay veces tiene más respeto por un conocimiento vano, superficial, tergiversado. Uy, no, es que ese señor es de izquierda o es de derecha y yo lo apoyo. Uy, yo voy en contra de esos otros desgraciados y todo lo que él diga es verdad. Oiga, hermano, pero ese tipo es un perverso, es un corrupto. No me importa, pero es mejor que el otro. Y cada cosa, y yo vivo atento, y es que ese es un teso, ese es un duro. ¿Y los juicios que él emite? ¡Uy! Y más si es contra ese otro desgraciado, infeliz, incircunciso, hijo del demonio. Menos mal que lo dijo. Oiga, pero él también es inmoral, incircunciso, hijo del demonio y no ama a Dios. No me importa. ¿Qué es eso? ¿No sabes que Dios colocó un espíritu superior en ti? Un espíritu que te permite discernir desde la proyección del reino de los cielos y no desde la proyección de una humanidad caída, caótica, confusa, enredada. Mire, si ustedes miran la imagen que sigue ahí, ¿qué van a ver? Lo que nosotros siempre estamos buscando. ¿Qué ocupa la mayoría de la imagen? ¿Qué es lo que más ocupa la mayoría de la imagen? El espacio blanco, ¿cierto? Pero ¿qué es lo único de lo cual vamos a hablar? Del punto negro. Y eso es nuestra manera de ver. Desde mi manera subjetiva, torcida, ¿cómo se llama? Con tendencia desviada, con ese ojo malo que veíamos en algún momento, solo el punto negro. Y más si está al otro lado de mis conceptos, de mis criterios y de lo que yo he hablado. ¿Por qué nosotros vivimos buscando siempre la paja en el ojo de los demás? Porque es que la hipocresía, y yo mire, perdón que este es un concepto personal, pero que yo digo que la mayoría de personas que andan juzgando y juzgando y juzgando a otros, ¿sabe qué están buscando? Ocultar su propio pecado, ocultar su propia culpa, que nadie hable de ellos, que nadie los mire a ellos, que desvíen la mirada hacia otro y juzguen a otro y miren a otro y señalen a otro, pero a mí no. A mí no. Es muy raro el que dice, como dijo en algún momento, no recuerdo exactamente la porción de la palabra, Salomón, no, David. Señor, escudriña mi corazón. Señor, revísame a mí. Señor, mira lo que hay dentro de mí. ¿Sí nos atrevemos a eso? ¿Sí nos atrevemos a eso? Por eso es que cuando tú vayas a emitir un juicio, cuando tú vayas a ver la paja en el ojo de tu hermano, primero tienes que haber revisado tu corazón y haberte puesto delante de Dios, haber pedido perdón y pedir guianza del Espíritu Santo para hacer las cosas sabiamente. Y Él sabe que te va a dar las condiciones necesarias y los elementos necesarios para un juicio correcto. ¿Y esas condiciones cuáles son? Amor, ecuanimidad, responsabilidad y diligencia para escuchar. Amor es lo primordial. Es lo primordial. Pero aquí les tengo una noticia. Del amor, la ecuanimidad, la responsabilidad y la diligencia no tenemos nadie. Ningún ser humano sobre la tierra los tiene. Ninguno. Es decir, que todas estas virtudes, todos estos valores y todas estas condiciones provienen de Dios. Todas. Porque nosotros tenemos y hacemos cosas que no muestran nuestro amor. Amamos más al uno que al otro, miramos al uno con el ojo así y al otro con el ojo así.
A uno lo señalamos con el meñique, ay sí, se equivocó, ya otro lo señalamos con toda la mano. Ese miserable. No somos ecuánimes. Nosotros nos miramos los mismos actos de acuerdo a quien los hace. Ah, si fue alguien que yo estimo, alguien, no, eso lo miro de una manera, pero si lo hizo alguien al cual yo no me cae bien, lo miro de otra manera. No somos responsables y la responsabilidad, ¿sabe qué implica? Trabajo, oración. La responsabilidad implica ser prudente, ser sabio, que cada cosa que yo diga, que cada cosa que yo hable, haya tenido un proceso anterior antes de decirlo. Y por último, diligencia al escuchar. La palabra, no sé si la tengo acá, dice en Santiago que nosotros debemos ser, no la tengo, debemos ser prontos para escuchar, tardos para callar, para hablar, perdón, y tardos para enojarnos. Prontos para escuchar, tardos para hablar y tardos para enojarnos. Pero nosotros somos al contrario. Emitimos juicio y emitimos enojo. Si lo vio, ¿no? Es un pecador, es un sucio, es una vergüenza para el evangelio, es un hombre mal. Eso es, primero, palabras dichas con enojo, con un sentimiento destructivo en nuestro corazón, sin tener como fundamento el amor. Y por último, son palabras dichas de manera imprudente y de manera emotiva y sin tener un control y un dominio propio en lo que estamos haciendo. Entonces, mire que desde el Antiguo Testamento Dios dirigía cómo debería ser un juicio justo. ¿Y quiénes lo hacían? Hombres. Mire lo que dice Deuteronomio 1:16. Y ahí nos va a dar como unas pautas. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd en vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. ¿Sí ven que no solo era con el pueblo? Era con el hombre, su hermano y el extranjero. Y mire lo que dice el 17. No hagáis distinción de personas en el juicio, así sea pequeño como al grande que oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. ¿Quién estaba hablando ahí? Moisés. Pero mire lo que digo. Muchos de nosotros juzgamos de acuerdo a la influencia. Si el que está hablando es importante, si tiene dinero, si tiene conocimiento y el otro es débil y es pobre y no tiene el conocimiento y no tiene el parlamento que tiene el otro, entonces nosotros muchas veces tomamos decisiones de ese tipo. Miren que alguien decía que cuando se coloca un jurado de 12 personas para que tomen la decisión en un juicio, normalmente ¿sabe quién van a favorecer? Al que tiene mejor abogado. No al más justo. No van a juzgar al culpable y al inocente, no, al que tenga mejor abogado. Y a eso funcionamos nosotros, al que tenga mejor abogado. Mire lo que dice Deuteronomio 18, que es un libro de instrucción. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en las tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Con justo juicio. Y mira lo que dice el 19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes sobornos, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Y el 20 dice, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Muchos me dirán, no, pero yo no soy juez, yo no tengo ningún cargo para juzgar. Sí, tú eres juez en tu casa, en la empresa, en la iglesia, tú lo eres. Y tú tienes que tomar un justo juicio con tus hijos. ¿Cómo así que tienes más predilección por un hijo que otro? ¿Cómo es que a uno le aceptas y al otro no? ¿Cómo es que juzgas de acuerdo a lo que te convenga? ¿Cómo es que juzgas sabiendo, ay no, yo no puedo tener problemas con este hijo porque este es el que ayuda a la casa? Entonces toca permitirle que haga lo que quiera. ¿Cómo es que juzgas de una manera de acuerdo hasta tu temperamento? Uy, es que estoy de buenas, esto está hoy de buenas. Entonces le voy a permitir que peque. Pero el día que estoy de malas, entonces no.
de acuerdo al abogado que tenga. Es que como su mamá lo defendió, entonces haga. Entre hermanos. ¿Cómo así que yo muchas veces le doy prelación a amigos que a mis propios hermanos de sangre? O también hay veces juzgo a mis hermanos de sangre de una manera y juzgo a otros de otra manera. Mire que el Señor nos está diciendo, tanto al pequeño como al grande respeta, escucha y no te dejes sobornar. Uy, no, es que a ese hermano en la iglesia no se le puede decir nada porque es el que más diezma. Es además el hermano más importante en la iglesia. Y si se va, hermano, delante de Dios, ni grande ni pequeño. Y no te dejes sobornar. No te dejes sobornar. Y en algún momento vas a tener que tomar decisiones muy difíciles y muy duras. ¿Y quién nos lo muestra? Jesús. Quiero que volvamos a mirar el cierre de este capítulo, de esta primera porción del capítulo 7 en el versículo 6. Y cuando uno lee esta porción, uno dice, oiga, este es el mismo Jesús que dice que amarás a tus enemigos, que perdonarás, que dejad que los niños vengan a mí. Este es el mismo Jesús que perdonó a la prostituta, que abrazó al leproso, que amó a aquel que era un publicano y pecador. ¿Es el mismo Jesús? Sí, es el mismo Jesús. Y ese mismo Jesús en esta porción dice, no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y esta es una porción durísima de la palabra. Y más si la colocamos en el texto hebreo era más dura. Porque hoy miramos a los perros como mascotas y hay lugares donde tratan mejor a un perro que hasta a una persona. Y son eso, entonces hasta en los parques tienen prelación los perros por encima de los niños. Y yo sé que hay personas que se ofenden. Ay, no, los animalitos. No voy a entrar en ese tema. Pero en el tiempo de Jesús los perros eran animales casi salvajes. No se tenían en las casas, recorrían las calles, se enfurecían, peleaban, se sometían, se robaban las cosas para sobrevivir. Eran animales que ni eran salvajes totalmente, pero no eran domésticos. Y eran considerados sucios, no había quien los bañara, comían cualquier cosa y hacían muchísimas cosas desagradables delante del hombre. Y los cerdos, ni qué decir para el pueblo hebreo. Eran animales inmundos cuyo carne estaba prohibida comerla. Además, los cerdos vivían en los chiqueros, en los lugares más sucios. Y aquí, esa comparación de perros y esa comparación de cerdos, Dios lo hace en un símil y en una parábola y en un ejemplo de las personas que desprecian el cambio, de las personas que desprecian la transformación y que no valoran y no saben diferenciar entre lo santo y lo común, entre lo que es maravillosamente hermoso y lo que está mal. Un perro podía comer mortecino o podía comer pavo y podía comer cosas excelsas y le daba lo mismo. Lo mismo. Para el perro era comida. El perro podía dormir en un sitio maloliente y sucio o podía dormir en un palacio. Era lo mismo. Era lo mismo. Y el cerdo, en la misma condición. Al cerdo lo que le echaran de comer él lo mascaba. Oiga, pero le echaron un pedazo de piedra, se la mascó. Le echaron una perla, se la mascó. Le echaron algo delicioso y precioso, se untó todo y se la comió. Oiga, pero le echaron algo descompuesto que ya tenía gusanos, se lo comió. No había diferencia. Y aquí el Señor quiere centrar eso en que sí tenemos que, mire, ese Señor que acabo de decir en 3 versículos arriba que no juzgáramos y nos estaba explicando cómo no juzgar como los fariseos, es que tenemos que tener discernimiento en que habrá hombres y mujeres
Y los hay hoy que escupirán a la cara de Jesús, que despreciarán de las enseñanzas de Jesús, que pisotearán su sangre. Y que todo lo que es santo, es decir, todo lo que es apartado, todo lo que es hermoso, lo mirarán y lo denigrarán a la basura. Y aquello que es un tesoro, como es el reino de los cielos, lo devorarán, lo pisotearán, lo destruirán. Y mire que Pedro da un ejemplo claro de esa reacción de los cerdos y los perros. En 2 de Pedro 2:22 dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¡Wow! Estas no son palabras que uno diga, ¡uy! ¡Qué prédica tan excelsa en ese sentido, esa pureza! No, nos muestra una realidad. ¿Y de qué está hablando en este contexto el apóstol Pedro? De los falsos profetas, de aquellos que usan la palabra no como algo santo ni como algo puro, sino como algo manipulable y como algo sucio. Pero a pesar de pasar por esta Biblia, de entrar en esta Biblia, muchos de ellos, de hablar mal y bien de ella, un día volverán a su vómito y un día volverán a su cieno. Cieno significaba el lugar o la porqueriza donde vivía el cerdo. Y como decía el pastor Adrian Rogers, decía, cuando el perro vomita, queda limpio por dentro. Y cuando al cerdo lo bañan y le ponen un moñito y lo llevan a la sala de la casa, queda limpio por fuera. Pero en la primera oportunidad que tenga el perro, volverá a comer de su vómito y volverá a quedar sucio por dentro, porque su esencia sigue siendo ser perro. Y el cerdo, a la primera oportunidad que tenga, volverá y buscará ese lodazal y se revolcará ahí, porque esa es su esencia. Por eso el evangelio es transformación. El evangelio es ser nuevas criaturas en Cristo. Hay personas que durarán años yendo a una iglesia, leyendo la Biblia, compartiendo, hasta enseñando, pero volverán a su vómito y se volverán a revolcar en su pecado, porque no han sido transformados y su esencia sigue siendo la de un perro y la de un cerdo. Hoy Dios quiere hombres y mujeres que hayan nacido de nuevo, como le dijo él a Nicodemo. Mire que en el mismo Pedro dice que muchos de esos hombres irán a una iglesia, o ni siquiera irán, o muchos te escupirán en la cara cuando tú les predicas la palabra. ¿Y sabe cómo se portan? Pero estos hablando mal de cosas que no entienden. Esos que ni siquiera sin leer la Biblia la vituperan, hablan mal de ella, la destrozan, o la leen sin discernimiento y dice, no entienden. Como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¡Wow! Si esto lo tomamos como una palabra profética, muchos de los seres humanos que hoy prefieren al científico, que prefieren al que tiene dinero, prefieren al potentado, prefieren a las multinacionales o ponen su fe en los políticos, son estos seres que cuando tú les hablas el evangelio, como no son cosas que no entienden, como animales irracionales reaccionan. Y dice, nacidos para presa y destrucción, y perecerán en su propia perdición. Y el Señor nos dice que tengamos discernimiento. Mire, nosotros debemos predicarle a todo el mundo. Pero si alguien te escupe en la cara, si alguien blasfema, si alguien habla mal de Dios, si alguien quiere pisotear la Biblia, pues hagamos lo que dice Mateo 10:16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Sean prudentes. Seamos prudentes. Uy, ahí ya hice lo que tenía que hacer. El resto se lo dejo al Espíritu Santo. Y aunque debemos ser como palomas, es decir, no agresivos, no hombres y mujeres de contienda y conflicto, sí debemos ser prudentes. Y el Señor también decía que nosotros podemos ir a muchos lugares, pero si en ese lugar no me reciben, ¿sabe qué decía el Señor? Sacúdate el polvo de los pies y vete. Vete.
Y vete, ¿por qué? Porque ya hay hombres y mujeres que tomaron la decisión de ser perros o de ser cerdos, es decir, de ser seres irracionales y no hay manera. Mire lo que dice Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Cuál es una manifestación de que alguien está caminando en esta tierra como? No siendo, sino como un cerdo o un perro. Cuando camina en mentira, cuando camina en hechicería, en fornicación, en homicidio y en idolatría. ¿Y sabe dónde van a estar? Fuera. Y tú estás dentro, porque tú eres parte de la iglesia de Jesús. Tú naciste de nuevo. Tú dejaste tu vieja naturaleza y ahora tienes una naturaleza nueva. Tú tenías un ADN con un corazón perverso y engañoso. Hoy tienes un ADN en el cual Dios está transformándote, donde el Hijo y el Padre están trabajando todos los días en ti. Todos los días en ti y en mí, transformándonos. Y aunque pecamos, nosotros no tenemos, aunque en algunos momentos nos embarramos, con la misma porquería del cerdo nosotros nos limpiamos y no queremos revolcarnos ahí. Y aunque a veces miramos el vómito con hambre, decimos, no, yo no puedo comer eso que comía antes. Y hoy tengo una mesa servida donde está el pan y donde está el vino del nuevo pacto con mi Cristo. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Y no te desgastes porque como dice Proverbios 23:9, muchas veces tú querrás hablarle al necio, pero él no, él ignorará y te menospreciará y menospreciará la prudencia de tus razones. Y muchos dirán, uy, pero eso es falta de misericordia. No, eso es decisiones que hay momentos que hay que tomarlas. Mire, en Hebreos 13:46, Pablo y Bernabé tuvieron que tomar esa decisión. Ellos quisieron hablarle al pueblo hebreo y por eso es que a mí se me hace raro que hoy digan, no, es que todos somos judíos. No, aquí habla de los gentiles, entonces yo no sé si es que la Biblia está equivocada, pero aquí dice que a los gentiles fueron Pablo y Bernabé porque los judíos no los escucharon. Y decía, entonces Pablo y Bernabé hablando con de nuevo dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Pero ¿qué dice sigue diciendo el versículo? Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la verdad, y aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Qué? Bueno, más puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, perdón, sí. Y aquí nos volvemos a los gentiles. Hay gente que no, que podrás predicarle muchísimas veces y no lo harán. Mira, tú simplemente declara lo siguiente cada vez que le prediques a alguien. Porque no es decisión ni tuya ni tú convences a nadie, porque el único que redarguye, es decir, convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Y tú puedes salir de ese lugar declarando también una palabra profética. La palabra de Dios no volverá vacía, sino cumplirá el propósito por el cual fue enviada. Amén. Ya predicaste, ya declaraste, ya sembraste la semilla. Eso no significa que tengas que perseverar con ciertas personas. Pero esas personas blasfemas, esas personas que le dan la espalda a Dios, esas que vituperan y atacan a Dios de esas maneras. ¿No? Y toda persona, como decía Juan el Bautista, tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, puede decir, sí, soy un pecador, pero tengo que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y yo no tengo que juzgar que es un perro o un cerdo sin tener el discernimiento y la sabiduría que Dios me haya dado. Porque hay chicos que han estado en las drogas, han estado presos, están en una sociedad compleja y aún se les sale una grosería. Y no es el juicio. ¡Ah! Infeliz, desgraciado, hijo del demonio. Si ve, ese no se ha transformado. O, mire, ese muchacho es tímido. Vivió en una sociedad que lo humilló, que lo violó. Y si vio 3 veces ha entrado a la iglesia y no me ha saludado. ¿Tú ya hablaste con él? Y ese debe ser, como dice la palabra, un perro. A un cerdo. No, antes de emitir cualquier juicio, dobla la rodilla y dile, Dios, muestra. Dios, enseña. Y vas a encontrar personas. Y si no las has encontrado es porque no estás predicando la palabra. Si no has encontrado a estas personas es porque realmente no estás haciendo y cumpliendo la gran comisión.
Porque cualquier hombre o mujer que cumple la gran comisión va a encontrar estas personas como las que tenemos aquí más adelante en otro versículo que es Hechos 18:6. ¿Y qué son esas personas? Personas que directamente van a tomar una posición delante de Dios y que tú no puedes obligarlas, ni llevarlas, ni someterlas. Hechos 18:6 dice, pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo. ¿Quién les dijo? Pablo. Sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre se habló sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Por eso hay veces a mí no me ofende que me digan gentil o que yo no soy del pueblo hebreo. No, a mí lo que me interesa es ser hijo de Dios, salvo, santo, lavado por la sangre preciosa de Cristo y ser una nueva criatura que camine según la voluntad de Dios. Sé que esta palabra no fue fácil y que es una palabra dura. Y es una palabra que nos muestra que nosotros en condiciones naturales estamos inhabilitados para juzgar, que no tenemos la capacidad de juzgar, pero que guiados por el Espíritu Santo podemos exhortar, ayudar y hablar de la verdad como atalayas delante de otros. Que hemos sido escogidos por Dios para caminar con Él y ser la luz en medio de las tinieblas. Y la luz, cuando ilumina, muchas veces hiere a los ojos de aquellos que no la quieren ver. Ahora, Dios nos llama a juzgar, sí, pero con las condiciones que Él estableció, con esas condiciones de amor, de misericordia, de ecuanimidad, de responsabilidad y de diligencia delante de Dios. Que nuestro juicio no esté guiado por nuestra arrogancia, por nuestra altivez, por nuestra hipocresía, por el querer ocultar el pecado que hay en nosotros mismos, sino que seamos esos atalayas que al ver el peligro anuncian a sus hermanos ese peligro para evitar la muerte y la destrucción. Y hay que entender que habrá personas que por mucho que caminen en la iglesia o hablen de Dios, o otras que por mucho que desprecien el Evangelio y desprecien a Dios, ya tienen un juicio sobre ellos. Y por eso el Señor dice, no le deis lo santo a los perros, ni le deis las perlas a los cerdos. Muchas veces Dios es el que hace el juicio. Dios es el que convence y Dios es el que redarguye y Dios es el que establece, no nosotros. Pero nunca te canses de hacer el bien, porque a tu tiempo señalarás. Y vuelvo y repito el lema de la comunidad cristiana de oración al renuevo. Siempre permanezca firme, constante y creciendo en la obra del Señor. ¿Y eso qué significa? Dando fruto, predicando, constante, no importando el vituperio del mundo, no importando el rechazo del mundo, sabiendo que todo lo que hagas para el Señor valga la pena, que nada de lo que dejes de hacer para el Señor será en vano, todo lo que hagas para Él valdrá la pena. Iglesia, esta fue una mañana de exhortación, pero también de ánimo, de esos regalos hermosos de amor que Dios nos da en ese compendio de enseñanza, de como mirábamos en los salmos, de esos masquil. Los masquil eran los salmos diseñados por Dios para enseñarnos cosas. Y hoy fue un día de enseñanza. Junto con el domingo aprendimos a cómo relacionarnos con los demás, manteniendo un justo balance entre el juicio y la exhortación, entre el amor y la misericordia y la justicia y la verdad. Y el saber que debemos tener la humildad suficiente para entender que muchas veces hoy hay una viga en nuestro ojo que Dios puede sacar. Y no es para que te resignes a tenerla, sino para que esa viga sea sacada de tu ojo. Y que tenemos que tener mucho cuidado en el juicio y tener los argumentos necesarios. Pero que también Dios nos llama a tener un discernimiento claro entre aquellos que quieren caminar con el Evangelio y aquellos que son enemigos del Evangelio. Y que sea el Señor el que los juzgue, que sea el Señor el que los señale, pero nosotros debemos procurar seguir caminando y llevando la luz
del Evangelio a aquellos que lo necesitan, aquellos que tienen hambre y sed de justicia y aquellos que hoy están sufriendo y necesitan de ese pan de vida y esa agua de salvación que Dios quiere traer para nosotros. Recuerda que fuiste escogido más para ser la mano que sostiene que para ser el martillo del juez que juzga, porque ese martillo solo lo tiene alguien que se llama Jesús de Nazaret. Él es nuestro juez. Y para todos, absolutamente para todos, creyentes, no creyentes, ricos, pobres, grandes, pequeños, solo hay una verdad absoluta. Y es que dice la palabra que vendrá la muerte y después el juicio. Y en ese juicio estarás con o sin Jesús. Y por eso, hermano, o bueno, amigo que ve este video, si tú no le has entregado tu corazón a Cristo, esta es la mejor oportunidad de tu vida. Porque un día vendrá el juicio, sí, para ti y para mí, pero solo habrá una diferencia. Que hay alguien que ya pagó el precio y que ese castigo eterno y ese infierno eterno y ese estar afuera con los perros, con los hipócritas, con los asesinos, con los pecadores en condenación eterna, era la posición que yo me merecía. Pero alguien pagó por mí en una cruz y cuando yo lo acepté como Señor y Salvador, ya voy a estar adentro, con los sanos, con los salvos, con los santos y con los que vivirán eternamente y para siempre al lado de Jesús. Porque otra verdad impajaritable, imperturbable, no variable es que vamos a morir. Todos. Por COVID, sin COVID. No, nunca será ni una hora antes ni una hora después. En el momento justo y en la condición que Dios determine. ¿Y estás listo? ¿Estás listo? ¿Y tu familia está lista? Porque tú también eres atalaya para tu familia. Tú también eres ejemplo y luz para tu familia. ¿Estás listo? Gracias te damos, Señor, por esta preciosa palabra, por esta hermosa mañana y por lo que tú nos regalas siempre para nuestro bien, para edificarnos, para cuidarnos, para protegernos. Gracias te damos, Dios. Y hoy, como iglesia, como comunidad cristiana de oración El Renuevo, te damos la honra, la gloria y la alabanza solo a ti. Hoy pido un discernimiento especial, un espíritu superior, un espíritu de sabiduría, de conocimiento y de inteligencia para tu iglesia, para saber juzgar sus propios actos, la doctrina y el camino en que andamos, pero también poder ayudar a otros a discernir la verdad. Porque solo tú eres la verdad y solo el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Por eso, hoy te suplico y te ruego, Señor, que tu misericordia y gracia sean derramados sobre tu iglesia y que esta exhortación haya servido para que muchos tomemos la decisión de caminar contigo desde ahora y para siempre. Hoy bendigo a tu iglesia, bendigo a cada uno de los miembros de la comunidad cristiana de oración El Renuevo, a cada familia, a cada niño. Y te pido, Señor, que ninguno de ellos se desvíe ni a derecha ni a izquierda del propósito que tú tienes para ellos. Y que ellos también se conviertan en la luz de la verdad para otros. Y que no haya temor ni temblor en decir que esto es verdad y que esto es mentira, que esto es pecado y que esto es maldad. Y que también podamos decir y exhortar a otros a amar la verdad tuya, la única verdad que es Cristo de Nazaret. Gracias te damos, Dios, por esta mañana, por este momento y pido de nuevo que esta semana esté llena de tu gracia, de tu dirección y de tu verdad. Vuelvo y bendigo a cada niño que hoy también se conectará a Renuevitos. Y hoy pido también por cada persona que ha decidido sembrar en tu iglesia, como lo decíamos al comienzo de este servicio, para que tu obra sea extendida y que tú has puesto el querer como el hacer de tu buena voluntad en sus corazones.
Esta semana también está en tus manos nuestros devocionales diarios de 6 de la mañana, nuestra oración de 6 de la tarde, nuestra clase de herramientas de revelación, esa hermosa clase, los miércoles a las 7 de la noche. Nuestros nuevos servicios de jóvenes, de vástago, Señor, los viernes 8 de la noche. Todo esto por Zoom, la clase del miércoles por Facebook Live, por este mismo medio. Y gracias, Señor, por tu infinita misericordia y bondad. Este mundo está en tus manos, Señor, y sé que al final de los tiempos tu gloria resplandecerá y brillará, y tu justo juicio será establecido sobre esta tierra. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendiciones, iglesia, y que el Señor Todopoderoso siga caminando con ustedes hoy y siempre. La comunidad cristiana de Adoración El Renuevo es una obra sostenida por su gente. Si deseas sembrar en nuestro ministerio, contáctanos para poder seguir predicando la palabra de Dios.